Mucha gente dice que ama a Dios. Incluso traen en sus propiedades, carro, casa, dice, yo amo a Dios, una leyenda. Mucha gente dice que ama a su prójimo. Pero la gente que dice que ama a Dios, con su conducta, al no estar preparados para las buenas cosas, demuestran que no aman a Jehová. La gente que dice que ama al prójimo, luego sucede como en el caso de el señor Drick. Él vivía en un edificio departamental donde compartía con 17 familias. Las 17 familias se dieron cuenta que de repente ya no estaba. Una ocasión, cuando dejó de recibir el dueño la renta del departamento, fue a verlo y encontró un esqueleto frente al televisor, con una guía televisiva que tenía fecha de 1993. El señor Drick llevaba 5 años muerto y nadie se había dado cuenta. Y dicen que tienen amor por el prójimo. Si nosotros no queremos caer en ninguna de esas dos situaciones, ¿qué tenemos que hacer para mostrar amor a Jehová? ¿Por qué decimos esto? Miren, abran por favor el Evangelio de Mateo capítulo 22, versículos 37 al 39. Puede abrir su dispositivo, su Biblia. Vamos a leer el versículo 37. Él le dijo: tienes que amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo semejante a él es este: tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros queremos amar a Jehová y queremos amar al prójimo. Pero, ¿qué es lo que nos va a ayudar a poder hacerlo tal como dijo nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que nos va a ayudar? Podemos escuchar sus respuestas, sus comentarios. Berenice de Villaseñor, por favor. Para poder amar a alguien hay que conocerlo. Entonces, en el caso de Jehová, nuestro amor por él va a empezar por leer a diario su palabra, la Biblia, para que podamos aprender ahí rasgos de su personalidad, qué tipo de Dios es, y de manera simbólica irnos enamorando de él. Muy bien. Leer. ¿Qué más tenemos que hacer? Silvia de Velázquez, por favor. Lo que leemos es necesario que lo meditemos, que razonemos, porque de esa manera vamos a conocer la personalidad de nuestro Dios. Por ejemplo, en el Salmo dice que es así que contemplamos la agradabilidad de Jehová. Así es, eso nos va a motivar a obedecer a Jehová, poner en práctica sus mandamientos. Pero ¿qué nos va a ayudar a que cuando leamos la Biblia se nos quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón cómo es Jehová? Veamos 3 aspectos o 3 ayudas. Una, usemos la imaginación y los 5 sentidos. Imagínese en el lugar. Piense cómo es la zona. Montañosa, valle, en el mar. O use los 5 sentidos. Por ejemplo, ¿cómo pudiéramos nosotros usar los 5 sentidos? En el caso del oído, cuando leemos el relato de Éxodo, de las 10 plagas, ¿escucha el croar de las ranas? ¿En qué otro relato usted podría escuchar algo así? ¿En qué otro relato podría usted usar el sentido, los sentidos? Alma Bolaños, por favor. Cuando estaba la tempestad de viento, que estaban los discípulos de Cristo Jesús en una barca y que Él vino caminando hacia ellos, podemos escuchar el viento como los está aventando y la angustia de ellos porque piensan que van a perecer. Muy bien. ¿O qué relato ustedes creen podrían usar el tacto? ¿Recuerdan ustedes un relato que
Ay, sí, el tacto estaba. Sandra Decano, por favor. Mandaron a traer diferentes tipos de instrumentos, como algunas pieles de foca, algunas telas de carmesí, algunos tenían que ser instrumentos específicos de cierto metal. Podemos imaginarnos la textura que estos tenían. Muy bien. Un relato donde usted recuerde que podemos imaginarnos en el olfato. Jacqueline Cruz. Sí, por ejemplo, el relato de Jonás, cómo Jehová lo mantuvo vivo dentro de un pez por 3 días. Tan solo el hecho de imaginar cómo salió oliendo Jonás después de esos 3 días cuando el pez lo vomitó. Imagínense el olor de Jonás. O que pudiéramos imaginarnos en la vista. ¿Qué relato diríamos? La vista. Meter nuestra vista ahí. Ingrid de Limón, por favor. Por ejemplo, cuando Abraham estaba con su primo Lot y que estaban viendo el valle donde iban a querer vivir. Entonces me imagino que ha de haber sido muy bonito la vista que tenían para poder decir cuál lugar iban a escoger. Ah, muy bien. Imaginarnos el valle, ver el valle. O el gusto. ¿En qué relato? Ivette de Gilles, por favor. Sí, cuando Esaú despreció su primogenitura por un plato de comida. Él tenía tanta hambre que lo que más le interesaba era comer, y entonces se la vendió a su hermano Jacob. ¿Cómo habrá estado esa sopa, ese guisado? Bueno, no. Imaginarnos. ¿Qué les parece si vemos un ejemplo? Busque por favor primer libro de los Reyes, capítulo 18. Versículos 17 al 46. Primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículos 17 al 46. Escuchemos el audio e imaginémonos toda esta situación. Use sus 5 sentidos, por favor. En cuanto Acab vio a Elías, le dijo: ¿Eres tú el que le está causando problemas a Israel? A lo que dijo él: Yo no soy el que le está causando problemas a Israel, sino tú y la casa de tu padre. Porque ustedes han abandonado los mandamientos de Jehová, y tú te pusiste a seguir a los Baales. Y ahora envía, júntame a todo Israel en el monte Carmelo, y también a los 450 profetas de Baal, y a los 400 profetas del poste sagrado, que están comiendo a la mesa de Jezabel. Y Acab procedió a enviar mensajeros entre todos los hijos de Israel y a juntar a los profetas en el monte Carmelo. Entonces Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿Hasta cuándo irán cojeando sobre 2 opiniones diferentes? Si Jehová es el Dios verdadero, vayan siguiéndolo. Pero si Baal lo es, vayan siguiéndolo a él. Y el pueblo no dijo una palabra, y Elías pasó a decir: Yo mismo he quedado como profeta de Jehová, yo solo, mientras que los profetas de Baal son 450 hombres. Ahora, que nos den 2 toros jóvenes, y que escojan para sí un toro joven y lo corten en pedazos, y lo pongan sobre la leña, pero no deben ponerle fuego. Y yo mismo aderezaré el otro toro joven, y tendré que ponerlo sobre la leña, pero no le pondré fuego. Y ustedes tienen que invocar el nombre de su Dios, y yo por mi parte invocaré el nombre de Jehová. Y tiene que suceder que el Dios verdadero que responda por medio de fuego es el Dios verdadero. A esto todo el pueblo respondió y dijo: La cosa está bien. Elías ahora dijo a los profetas de Baal: Escójanse un toro joven y aderécenlo primero, porque ustedes son mayoría, e invoquen el nombre de su Dios, pero no deben ponerle fuego. Por consiguiente, ellos tomaron el toro joven que les dio. Entonces lo aderezaron y siguieron invocando el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: ¡Oh, Baal! ¡Baal! ¡Respóndenos! ¡Baal, respóndenos! Pero no hubo quien respondiera. Y siguieron cojeando en derredor del altar que habían hecho,
Y al mediodía, Elías empezó a mofarse de ellos y a decir: llamen a voz en cuello, porque él es un dios. ¿Por qué debe estar preocupado con un asunto y tiene excremento y tiene que ir al excusado? O quizás esté dormido y deba despertarse. ¿Que deba despertarse? Y se pusieron a clamar a voz en cuello y a cortarse según su costumbre con dagas y con lancetas, hasta que hicieron chorrear la sangre sobre sí. Y tan pronto como pasó el mediodía, y continuaron portándose como profetas hasta la hora de ascender la ofrenda de grano, no hubo quien respondiera, y no se prestó ninguna atención. Por fin Elías dijo a todo el pueblo: acérquense a mí. De modo que todo el pueblo se acercó a él. Entonces procedió a componer el altar de Jehová que estaba demolido. Así que Elías tomó 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien la palabra de Jehová había venido diciendo: Israel es lo que llegará a ser tu nombre. Y se puso a edificar con las piedras un altar en el nombre de Jehová y hacer una zanja, de más o menos la extensión que se siembra, con 2 medidas de sea de semilla, todo en derredor del altar. Después puso en orden los pedazos de leña y cortó en trozos el toro joven y lo colocó sobre los pedazos de leña. Ahora dijo: llenen 4 jarrones de agua y derrámenla sobre la ofrenda quemada y sobre los pedazos de leña. Enseguida dijo: háganlo otra vez. De modo que lo hicieron otra vez. Pero él dijo: háganlo la tercera vez. De modo que lo hicieron la tercera vez. Así el agua iba todo en derredor del altar. Y él llenó también de agua la zanja. Y al tiempo que asciende la ofrenda de grano, Elías el profeta empezó a acercarse y a decir: oh Jehová, el Dios de Abraham, Isaac e Israel, conózcase hoy que tú eres Dios en Israel, y yo soy tu siervo, y que por medio de tu palabra he hecho todas estas cosas. Respóndeme, oh Jehová, para que sepa este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios verdadero, y tú mismo has vuelto atrás el corazón de ellos. Ante eso, el fuego de Jehová vino cayendo, y se puso a comer la ofrenda quemada, y los pedazos de leña, y las piedras, y el polvo, y lamió el agua que estaba en la zanja. Cuando todo el pueblo lo vio, inmediatamente cayeron sobre sus rostros y dijeron: Jehová es el Dios verdadero. Jehová es el Dios verdadero. Jehová. Entonces Elías les dijo: prendan a los profetas de Baal. No permitan que escape ni uno. Enseguida los prendieron, y Elías entonces los llevó abajo al valle torrencial de Cisón, y allí los degolló. Elías ahora dijo a Acab: sube, come y bebe, porque hay el sonido de la ruidosa agitación de un aguacero. Y Acab procedió a subir a comer y beber. En cuanto a Elías, subió a la cima del Carmelo, y empezó a agazaparse a tierra, y a mantener su rostro entre las rodillas. Entonces dijo a su servidor: sube, por favor, mira en dirección al mar. Él subió, y miró, y entonces dijo: no hay nada absolutamente. Y él pasó a decir: vuelve 7 veces. Y a la 7ª vez llegó a decir: mira, hay una nubecilla, como la palma de la mano de un hombre, que viene del mar. Ahora él dijo: sube, di a Acab, engancha el carro, y baja para que no te detenga el aguacero. Y mientras tanto, los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y empezó a haber un gran aguacero. Y Acab siguió adelante montado en su carro, y se encaminó a Jezreel. Y la mano de Jehová resultó estar sobre Elías, de modo que él se ciñó las caderas, y se fue corriendo delante de Acab todo el camino hasta Jezreel. ¿Pudo oír la agitación de el servidor de Eliseo? ¿Sintió el calor de las llamas? ¿Olió cómo se estaba quemando? ¿Vio la pequeña nubecita?
¿Sintió lo que estaba comiendo Elías despreocupado? Sin duda eso nos ayuda a prestar atención a la lectura. Pero también podemos variar el enfoque en lo que estamos leyendo. Podemos seguir este ejemplo, poner el audio y seguir la lectura. Es algo que pudiéramos hacer. O pudiéramos, en lugar de leer la Biblia de principio a fin, podemos estudiar sobre la vida de un personaje. Por ejemplo, Pablo. ¿Por qué no podemos analizar el libro Perspicacia? También podemos leer, pero para entender, no para abarcar. Aunque leamos poco, pero si lo entendemos, sin duda nuestro amor por Jehová y por nuestro prójimo irá aumentando poco a poco.